Bien nos dijo el Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este. Escuche pues, nadie. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es que nuestro Señor ya nos demostró su amistad. ¿Cómo? Poniendo su vida por nosotros. Ahora, Él nos dice que nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué grata elección la de Cristo Jesús. Llamar amigo y elegir amigo a todo aquel y a toda aquella que en Él crea. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Porque todo lo que hacemos en Cristo Jesús y para Cristo Jesús permanece. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya hablamos de que es pedir las cosas que a Dios le agradan. ¿Y cómo sabemos qué son las cosas que a Dios le agradan? Fácil. Leyendo juiciosamente su palabra. En ella encontraremos el pensamiento del Padre, el pensamiento del Hijo y el pensamiento del Espíritu Santo. Y aquí viene un mandamiento, el versículo 17, para que no lo olvidemos jamás. Es un mandato, no es una opción, es una obligación para todos aquellos que de Cristo Jesús decimos ser. Y esta palabra es de parte del Señor Jesús. Esto os mando, que os améis unos a otros. Está hablando del ágape entre los creyentes, que no es opcional. Está hablando del ágape entre los creyentes, que no puede darse por dosis. Es un ágape total, así como Él lo hizo. El Señor Jesús no se guardó ni una sola gota de sangre en la cruz del Calvario, ni uno solo de los azotes, ni uno solo de los golpes, ni una sola de las detracciones. Las sufrió todas. Que os améis unos a otros. Desde luego, este amor es extensivo al resto de la humanidad. Pero el Señor Jesús estaba dirigiéndose inicialmente a sus discípulos, a los que le estaban escuchando. También habla de un sentimiento, una emoción que los que viven en el sistema caído del mundo van a experimentar hacia todos aquellos que creemos, y es el aborrecer. Y entonces Él se anticipa a toda clase de desprecio, menosprecio que los usuarios del sistema del mundo tengan hacia nosotros, pues como para que no nos vayamos a desmotivar, como para que no digamos que el Señor Jesús no nos anunció el asunto. Él dice, si el mundo os aborrece, y quiero recordarte que está haciendo una clara distinción entre el reino de Dios y el sistema del mundo. Del reino de Dios y de aquellos que a Él pertenecemos, solo puede fluir ágape, solo debe fluir ágape. Esa es la meta. Pero en el sistema caído del mundo, el aborrecer es su carta de presentación. Aún el más sincero de los amores en el sistema caído del mundo es superfluo, es vacío, porque no tiene permanencia eterna. Si el mundo os aborrece, dice el Señor Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este sistema del mundo, que aparece en el versículo 18 y 19 no menos de 4 o 5 veces,
Es un sistema que a los que a Jesús aman será aborrecedor de ellos, porque aborreció al mismo Señor Jesús. Entonces, al aborrecer al Señor Jesús, aborrecerá a todos aquellos que nos llamemos sus discípulos. Claro. En el capítulo 1 ya el mismo Juan nos dijo que cuando el Señor Jesús vino, a su propio pueblo vino. En el capítulo 1, versículo 11. Ese pueblo lo detestó. ¿Por qué? Pues porque confrontaba la pecaminosidad, su religiosidad, sacaba a la luz la oscuridad en la cual vivían. Y desde luego se extiende no solo al pueblo elegido, el Israel de Dios, el pueblo judío, sino a toda la humanidad caída en sí misma. Mira que habla de si el mundo os aborrece, dirigido hacia nosotros. Sabed que a mí me ha aborrecido, dirigido a Él. En otras palabras, Él nos está diciendo que o soy del mundo o no lo soy. No hay medias tintas. El mundo ama a los que son de Él. El mundo aborrece a los que son de Cristo. Entonces, este asunto va más allá que simples emociones y motivaciones y pensamiento positivo. Por eso nuestro llamado es a vivir en el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque recuerda que estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, llamémoslos dones, son precisamente dones, no son sentimientos, no son emociones. Yo no puedo estar al vaivén de las circunstancias o al vaivén de los sentimientos, un día amando y otro aborreciendo, un día detestando y otro día asimilando bien las cosas. No, la Escritura me habla y me es sincera cuando me dice que, como al Señor Jesús el sistema lo aborreció, a todos aquellos que sigamos a Cristo seremos aborrecidos por el sistema del mundo. Entonces, a nosotros no nos deja opción, solo estamos presentes en Él por el ágape. Cualquier otro vínculo entre nosotros no llena la medida de la exigencia de lo que Él nos dijo. Esto os mando, que os améis unos a otros. Interesante. Ahora, Él lo aclara y las propias palabras del Señor Jesús exponen al sistema del mundo como tal y exponen a los que son del mundo, pero también nos diferencia a aquellos que somos de Él, del Señor. Por eso dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Lo que pasa es que el mundo como sistema no conoce el ágape. El ágape es el amor del Padre, es el amor del Hijo, es el amor del Espíritu Santo, es el amor de Dios. El mundo no conoce el ágape, el mundo sí conoce de pasiones, sea humanas, sea terrenales, sea diabólicas. El mundo conoce de componendas, el mundo conoce de artimañas, el mundo conoce de cosas caídas, pero jamás el ágape. El ágape es un alimento supremamente exquisito que no puede ser degustado por el paladar del sistema del mundo. Es una perla demasiado preciosa para el mundo. Solo puede ser asimilada entonces por aquel que nacido de nuevo renueva su entendimiento y emprende el caminar en pos de Cristo Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nos recuerda muy bien de dónde nos sacó. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de ese aborrecimiento. Es más, el que seamos aborrecidos por el sistema del mundo
es prueba de nuestra amistad con Dios y también nos prueba para saber si realmente somos resistentes a ese llamado de fidelidad y lealtad que a Él debemos tener, a Dios. Ahora, esta situación del sistema del mundo aborreciéndonos, a nosotros nos puede golpear de diferentes formas. Por ejemplo, a los discípulos se les llamaba rebeldes por no adorar al César. Es decir, su amor, su amistad, su llevar fruto para el Padre los llevaba a reconocer que solo hay un Dios, mientras que el César romano se constituía en Dios para todos aquellos que habitaban en su imperio, y los cristianos no podían tener dos señores. Se les llamó muchas veces y se les acusó de actos aberrantes, porque el Señor Jesús mismo dice en el capítulo 6 de este Evangelio de Juan que debíamos comer su sangre y debíamos beber su sangre. Y esta cosa se convirtió para los no creyentes y poder acusar a los creyentes de caníbales. No podían entender que era comer del pan que bajó del cielo con su misma doctrina, la del cielo, y eso se llama asimilar completamente todo lo que el Señor Jesús trajo. Él no estaba ya hablando de eso, pero váyale pues usted a entender eso a alguien que no conoce de Dios. Entonces, se nos puede llamar, inclusive dice algunos, pirómanos, porque estamos anunciando lo que el apóstol Pedro dice en su carta, segunda carta, capítulo 3, versículo 10, acerca de que las obras de este mundo serán quemadas, los elementos mismos serán deshechos. Estábamos anunciando y estamos anunciando y estaremos anunciando precisamente que hay un final para esta tierra tal y cual la conocemos y la vemos. Entonces también se nos puede acusar de ser destructores de las familias, porque Dios nos llama a amarlo a Él más que inclusive o estar por encima de ese amor, ese ágape y esa dedicación, esa lealtad y esa fidelidad a Él, por encima del amor al Padre, a la Madre, a los hijos, a las hijas, a los esposos, a las esposas, aún a uno mismo. Entonces estos son valores divinos que el sistema del mundo no aprecia. Pero porque no sois del mundo, nos recuerda el Señor Jesús, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este capítulo que estamos mirando, el 15, es una clara advertencia en esta área para todos aquellos que en Cristo Jesús creemos. Yo quisiera hacer un paréntesis pequeño. Ten cuidado, por favor, persona nacida de nuevo con mente renovada. No le ofrezcas a la gente lo que el reino no ofrece. Me explico. Yo sé que Dios nos puede sanar de todas nuestras enfermedades, pero Él es el que decide a quién sana y a quién no sana. De manera que si tú le prometes sanidad a una persona para que llegue a Cristo y no está dentro de los planes del Señor sanarle, ¿tú qué crees que esa persona va a opinar el día que efectivamente compruebe que no fue sanada? Se va a enojar contigo, de pronto, pero realmente se va a ir lanza en ristre contra Dios. Pero resulta que es por culpa de aquellos que ofrecen lo que Dios no ofrece. Creemos, te digo nuevamente, que Dios puede sanar. Claro, mire el sinfín de milagros que hay en la lectura juiciosa de los evangelios, o lo que miramos en Hechos de los Apóstoles. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto sanidades? Pero ¿qué tal si le ofrecemos a la persona que está fracasada financieramente que Dios le va a prosperar y que Dios le va a sacar adelante, que Dios le va a multiplicar sus bienes, que adelante, que comience a ofrendar y a diezmar y verá cómo Dios le retorna al 100 por 1, como si fuera una pirámide? Y resulta que no. Resulta que leyendo nosotros Hebreos capítulo 11 nos damos cuenta que muchos creyentes en la pobreza
y errantes vivieron. Entonces, debo animarte a que tengas mucho cuidado al ofrecerle a aquel hombre o a aquella mujer que tiene problemas en su relación de matrimonio, que Dios les va a restaurar y Dios va a hacer que el amor sea nuevamente reconquistado. Y claro que Dios lo puede hacer, pero ¿y si no lo hace y esas relaciones terminan mal? ¿Será culpa del representado o del representante? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado en aquello que a las personas les ofrecemos. Pero también eso nos pasa por irnos por las ramas, porque realmente el Evangelio consiste en llamar a la gente de tinieblas a luz admirable. El Evangelio consiste en recordarle al ser humano, así le choque, que apartados de Dios nada pueden hacer, que como hemos visto en lo que hemos abordado a través del Salmo 2, ilustrado con Apocalipsis, que realmente a la humanidad se le aproxima. Uno, la muerte, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, y un juicio. Pero también nos recuerda que en Cristo Jesús, esa muerte eterna y ese juicio que lo lanza al lago de fuego y azufre, han sido salvados en la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que realmente debemos ofrecerle al ser humano caído. Tal vez muchos de nosotros fuimos ganados con otros ofrecimientos. Por la pura misericordia del Espíritu Santo hemos perseverado. Claro, porque recuerden que el Señor Jesús dijo que a los que somos sus ovejas, nada nos podrá arrebatar de su mano. Entonces aquí cuando nos encontramos en este capítulo 15 del Evangelio de Juan, acerca del ser aborrecidos, te das cuenta, mi amigo y mi amiga, que es una cosa no muy predicada hoy en día. Está totalmente ausente. ¿Por qué? Porque las prédicas se han ido al otro extremo, a ofrecer una cantidad de dádivas y de caminos sin espinas, el cual no es real. Entonces Dios, que es fiel y leal a su palabra, todo aquel que recibe por hijo, dice el libro de Hebreos en su capítulo 12, que a todo el que Dios recibe por hijo, pues lo azota y lo disciplina. ¿Para qué? Pues para que tengamos carácter. Entonces empieza en esa disciplina del Señor la persona nacida de nuevo y compara con lo que le ofrecimos y es totalmente distinto. Así que nuevamente te aconsejo, te sugiero, de verdad, te lo suplico, lee juiciosamente las Sagradas Escrituras, no solamente para que te fundamentes tú, sino para que fundamentes bien a todos aquellos que conozcan a Cristo Jesús a través de ti. Acerca de este aborrecer, el Señor sigue diciendo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, siempre advertidos. El Señor Jesús no dejó que nos cogiera nada por sorpresa. La gente sorprendida en este caminar por las pruebas y por las situaciones difíciles muestra inmediatamente que es una persona no fundamentada en la lectura juiciosa de la palabra. Se alimentó tal vez de sermones positivistas. Se alimentó tal vez de ánimos de alguien que tal vez obró de buena fe, haciéndote creer que eso no iba a ocurrir. Pero el Señor Jesús me dice, acuérdate de la palabra que te he dicho, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Puestos los ojos en Jesús, dice el capítulo 12 de Hebreos, autor y consumador de la fe. Es decir, el ejemplo del Señor Jesús a nosotros nos señala un camino. A esto se refiere él también aquí. El siervo no es mayor que su Señor. Y mira qué luces de neón las que alumbran estas letras. Si a mí, o sea, hablando el Señor Jesús del mismo, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. A los seguidores del perseguido, perseguidos serán. Así que el pasado del Señor, porque a Él ya le ocurrió esto, nos muestra nuestro futuro si seguimos su sendero. Él fue muy claro en cada uno de los evangelios
de lo que ocurriría y lo que le ocurriría a todos aquellos que lo siguieran. Y muchos se desmotivaron y se fueron. Pero a los que le siguieron, estoy convencido que ahora, 2000 años después, que lo están esperando en su retorno, entre aquellos que han dormido, dijeron, ha valido la pena. Pero a todos aquellos que le menospreciaron, que también han muerto, deben estarse lamentando por no haber seguido al Señor Jesucristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y también dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así como los discípulos guardaron la palabra del Señor, Él les dice, los que los oigan a ustedes guardarán la palabra que ustedes les den. El Señor Jesús encontró gente fiel. Lo que está diciendo es que también nosotros encontraremos gente fiel que siga la palabra del Señor, así como nosotros la hemos seguido. Esto anima mucho. Créeme que me llena de una gran satisfacción, digámoslo así. Me pone expectante, porque a veces uno piensa que la gente va a seguir fácilmente el camino del Señor, pero nos damos cuenta que no, que los que perseveran son los que guardan la palabra del Señor, así como tú y yo hemos guardado la palabra del Señor. Es para la eternidad. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto, y aquí viene algo espectacular, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¡Ah, qué maravilla! Créanme, busque un sermón allá entre todo el espectro de la web que le hable específicamente acerca de sufrir por el Señor Jesucristo. No estoy diciendo que no los vas a encontrar, pero vas a tener que buscar muchos. El Señor está hablando de que por seguir y creer en su nombre, por ir en pos de su luz, eso nos convertirá a nosotros luz, y que por causa de haberlo seguido a Él y de haber seguido la luz, la estela de luz que Él ha dejado para seguirlo, tendremos el honor de sufrir por su nombre. Bienaventurados, podríamos decir, los que por el nombre del Señor Jesús sufren. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Estamos hablando de sufrir por ser creyentes. Aquí no estamos hablando de recoger lo malo que hemos sembrado, porque no todos los sufrimientos que a nosotros nos acontecen son por predicar la palabra del Señor o por seguir al Señor en su sendero. No podemos confundir eso. Me explico. Si una persona cometió un delito, paga por él. Que no vaya a decir que cometiendo ese delito y pagar por él es sufrir por el Señor Jesucristo. Nos sería muy bien leer la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, que es bien clarito con respecto a esto que estamos hablando. Aquí está siendo específico, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Se paga un precio entonces por creer en el nombre del Señor Jesús, y creyendo en el nombre del Señor Jesús, Él nos llevará a conocer al Padre, que es lo que ha estado haciendo durante todo este evangelio que venimos desglosando versículo a versículo desde hace un buen rato. Pero también hay una serie de personas que no van a recibir al Señor Jesús, por eso tampoco conocerán al que lo ha enviado, que es el Padre. Entonces, al no recibir a Jesús, no reciben al Padre. Ya lo dijo en el capítulo 8. Porque no conocen al que me ha enviado. La causa de la persecución es porque no conocen al Padre. ¿Y por qué no conocen al Padre? Porque no quisieron recibir al Hijo. Entonces, bienaventurados aquellos que recibiendo al Hijo, hemos tenido la posibilidad de conocer al Padre. Maravilloso. Y el Señor quiere aclararnos que Él no nos mandó un demo para que nosotros lo viéramos en una pantalla y evaluáramos si lo seguíamos o no. No, Él vino personalmente. Y el haber venido a la tierra personalmente hace 2000 años, por primera vez,
Recordemos que también nos está anunciando su retorno, o sea, la segunda vez. Sería injusto de parte de Dios exigirnos que le conociéramos al Padre si no hubiese enviado al Señor Jesucristo, porque recuerden que el Señor Jesús es el camino al Padre. Si el Padre no hubiese enviado al Señor Jesucristo hace 2000 años, sería el más injusto al exigirnos entonces una rendición de cuentas que nos lanzaría a un juicio eterno. No, la bondad de Dios consiste en que Él vino a marcarnos la pauta en Cristo mismo. Por eso el Señor Jesús dice con propiedad, mira qué interesante esto, no tenemos afán. Si yo no hubiera venido, está hablando el Señor Jesús, 1, ni les hubiera hablado, 2, mira qué interesante esto, no tendrían pecado. En otras palabras, cuando dice si yo no hubiera venido es si no me hubiese encarnado. Capítulo 1, versículo 14 de este mismo evangelio. Pero si vino, ni les hubiera hablado, es decir, no hablemos solamente de las palabras del Señor Jesús. En Hebreos capítulo 1 entendemos que en la antigüedad Dios habló a través de los profetas. Pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Y sus palabras son fuertes y poderosas. Y sigue hablando. Uno piensa que el Señor Jesús ascendió y se quedó callado. No, cuando uno entra al capítulo 1 de Apocalipsis, lo vemos hablándole directamente a la iglesia. En el capítulo 2, a cada una de las congregaciones. Y en el capítulo 3, les habla. A 7 congregaciones se les presenta a Él mismo y les habla. Estamos hablando del Señor resucitado y ascendido. Entonces, el peso es todavía mayor porque además de haber venido, ha hablado. Entonces, si le sumamos que habló, el mundo como sistema no tiene disculpa para decir, jamás escuchamos de Él. Otra cosa es que no lo recibieron, otra cosa es que no le creyeron, otra cosa es que no le siguieron. Pero el asunto va más allá. Dice, no tendrían pecado. Es decir, Jesús, que es la vida misma, ha sido manifestada y se dio para quitar el pecado del mundo. Recuerden que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si yo rechazo a Cristo Jesús, sigo en el pecado en el cual nací por naturaleza caída. Entonces, ya iba bien mal sin que Jesús viniese, porque iba directo al juicio. Pero ahora, si lo rechazo después de que Él ha venido y ha hablado y ha dejado testimonio durante todas las generaciones y dejará testimonio hasta que Él regrese, peor todavía, porque Dios me ha enviado, digámoslo así, la balsa de la salvación en el Señor Jesús para que suba a ella, y yo digo, no me interesa subir, yo sigo aquí en mi manera caída de pensar, a mi manera. Por eso Él dice, miren qué versículo tan importante, todos estos versículos son importantes, todo lo que el Señor Jesús dijo es importante. Se lo leo de seguido, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¡Wow! Tenemos un Dios que vino y que habla. ¿Para qué? Para que la situación más difícil que el ser humano ha afrontado por su caída, el pecado, fuese solucionada. Por el pecado que cometemos pecados, además los perdona y además nos da vida eterna. No me canso de repetir el versículo. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y miren la seguridad, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Claro, es que las tinieblas se hicieron notorias porque la luz las exhibió el mismo Señor Jesús. Yo soy la luz, Él ya nos dijo que Él es la luz. Y entonces el pecado se hizo evidente porque el ser humano vivía atrapado en su propia oscuridad de pecado y de pecados, y esa atmósfera enrarecida de la caída era su hábitat normal, pestilente y todo, pero normal. ¿Para quién? Para el caído que comete pecados. Pero la gran noticia es que la luz vino a este mundo. Sería bueno renovar entendimiento con el capítulo 1 de este evangelio. Y entonces hizo evidentes y patentes y notorias las tinieblas.
Y además, el pecado, que era el agua nauseabunda, donde por lo general estábamos nosotros flotando y sobrenadando, ahora se hace evidente su pestilencia y nos damos cuenta que a través del nuevo nacimiento podemos ser nuevas criaturas y podemos ver el reino, entrar en el reino y permanecer en el reino, como nos ha dicho este capítulo 15. Entonces, todo lo que estaba mal fue evidente cuando el Señor Jesús se encarnó, cuando el Señor Jesús creció, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, fue asesinado, fue más evidente. Entonces, y además es sepultado, pero Él resucita, mostrándonos que hay salida de esa naturaleza pecaminosa para todos aquellos que en Él creamos. Entonces, pero ahora el sistema del mundo no tiene excusa. Nadie se puede parar allá, en ese capítulo 20, en donde se habla del juicio del trono blanco, en ese gran día. Y entonces todos los seres humanos de todas las generaciones estarán en pie, escuchando lo que está anotado en los libros acerca de las obras que hicieron. Serán juzgados por sus obras. No podrán decir, pero es que nunca tuvimos la luz. No podrán decir, pero es que nunca tuvimos el ejemplo. No habrá excusa, no habrá excusa. Mira, mi amigo y mi amiga, no creas que me estoy yendo a las nebulosas. Yo sé muy bien porque vivo en el mismo sistema o en medio del mismo sistema caído que tú vives. Hay problemas que nos acosan, hay enfermedades que nos afligen, hay situaciones que nos entristecen, pero eso no es nada comparado con el grave problema que la humanidad tenía, el pecado y los pecados que cometía. Entonces el Señor Jesús no vino como un bombero a apagar pequeños incendios financieros o de salud o de ánimo o de falta de entendimiento. No, Él vino directamente a tratar con la raíz que producía todos esos incendios. Y la destruye, la desintegra completamente. Lo que el Señor Jesús en la cruz hizo no fue una charla, ni para levantar una moda del crucifijo en el pecho, o en un tatuaje, o en un morro, o en un templo. No, es que nosotros no somos los seguidores de la cruz, somos los seguidores del que murió en esa cruz y del que fue sepultado, y si vamos a su sepulcro, está vacío porque resucitó. La cosa es más que lo mediato, la cosa es más que lo temporal. Entonces a nosotros se nos exige aún, en medio de todas estas situaciones en las que el planeta está cursando y está viviendo, porque gracias a los medios de comunicación, usted y yo sabemos al día lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Rumania, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa en Puerto Rico, lo que pasa en cualquier parte del planeta. Y si nos damos cuenta, si nosotros realmente somos juiciosos y nos colocamos en la posición de Dios, nos podemos dar cuenta que el ser humano solo ha malbaratado por su caída lo que Dios le dio en el jardín. Todo está en caos, todo está mal. ¡Ay, qué injusticia lo de la pandemia! Como si nosotros mismos, por naturaleza caída, no hubiese sido los que la creamos o los que la generamos. ¡Ay, pero por qué tanta pobreza! Como si la misma humanidad caída no hubiese sido la encargada de colocar todos esos problemas a nivel de finanzas durante todas las generaciones y lo que se va a agravar. Entonces, por eso el Señor Jesús dice con propiedad 2000 años antes, para que ahora 2000 años después, nosotros por el Espíritu Santo entendamos este versículo. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces el asunto va más allá de lo que la inmediatez nos permite ver. También hay unas palabras en este capítulo para los que no creen. No crea pues que el Señor Jesús vino solamente a hablarnos a los que creemos, gracias al Espíritu Santo, también a los que no creen. Y Él les dice, así como nos dedica el versículo en el cual nos recibe y nos acepta y nos ama, miren este 23.
El que me aborrece a mí, o sea, no lo recibe, no cree en él, lo vitupera, también a mi Padre aborrece. Aborrecer a Jesús es aborrecer al Padre. Qué situación tan terrible la de aquellos que a Jesús rechazan. Por eso nosotros necesitamos espabilarnos, necesitamos despertar, tenemos la luz que es. A mí no me puede impedir el seguir leyéndole la palabra a la humanidad, creyente o no creyente, el hecho de que no me dejen salir porque hay algunas normas que restringen la salida, la movilidad. Al apóstol Pablo, el estar en prisión varios años, porque fueron varios años, no se le impidió y no se sumió, en un mar de lástima diciendo, hombre, yo pobrecito aquí. No, el hombre entendió por renovación de entendimiento que la palabra de Dios no estaba presa y desde allí generó una cantidad de cartas y de escritos para las congregaciones que inclusive hoy nos favorecen que él hubiese estado en medio de esas dificultades encerrado para dedicarse a escribir muchas de ellas. Entonces, amigo y amiga, usted y yo debemos despertar. Porque el asunto no es ver pasar la gente para el infierno sin haberle dicho nada. Una cosa es que nosotros les digamos la palabra correcta y el testimonio de las Sagradas Escrituras y la gente entonces definitivamente decida no creer. Y otra cosa es que nos quedemos calladitos viendo cómo pasan para el infierno, para el lago de fuego de azufre. Porque esto me motiva. Cuando el Señor Jesús dice, el que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre, me anima a ser la luz que se coloca sobre el nochero. Hacer la ciudad que está construida en una montaña. No se puede ocultar. Porque es que aborrecer a Jesús es aborrecer al Padre, y esto coloca en una situación terrible, vuelvo y te repito, a todos aquellos que a Jesús rechazan. Además de haber venido y de haber hablado, el Señor Jesús nos recuerda algo que también hizo: obras. Obras. No crean que los milagros narrados en el Evangelio de Juan, como el momento en el que convierte el agua en vino en aquella boda, o cuando sana al hijo de aquel principal, o cuando sana a aquel que no podía lanzarse al pozo para recibir sanidad, o cuando libera en un acto de bondad a la mujer que iba a ser apedreada, o cuando sana a aquel que no podía ver, o cuando resucita a Lázaro. Por favor, nosotros no podemos pensar, ay, tan bonito eso ahí, eso tan lindo, que no. Entonces el Señor Jesús trasciende sobre la obra misma que hizo, y por eso dice este versículo: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. El Señor Jesús hizo obras, no solo fueron palabras, sino solo fue venir. Entonces, a la venida del Señor por primera vez y a sus palabras le debemos añadir sus hechos. Cada milagro que hemos relacionado y mencionado en este Evangelio es también un testigo contra todos aquellos que no creen. Pero es que eso fue hace 2000 años. Yo te puedo contar de muchas sanidades y de muchos milagros también que yo he visto en mi generación y aún en mi vida, en mi familia, al igual que tú. Muchos de los que están escuchándome ahora son testimonio de que fueron al médico y el médico les dijo que se iba a morir y no se murieron. ¿Por qué? Porque el Señor los sanó. De que iban a ser completamente destruidos y no fueron destruidos. De que los estaban persiguiendo eran tan terribles y ahora no están y ustedes siguen vigentes. ¿Por qué? Porque esos son hechos y obras que, si se las sumamos a estas que están escritas en la Sagrada Palabra del Señor, entonces entendemos por qué el Señor Jesús dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho, no tendrían pecado. Y eso que hasta este momento el Señor Jesús está narrando antes de ir a la cruz y resucitar. Y si a eso le sumamos que además tenemos el hecho mismo de la resurrección de entre los muertos y la ascensión a la diestra del Padre, ¡wow! ¿Pruebas más para dónde? Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. A mí y a mi Padre. En este caso, el burro adelante no patea porque es que el Señor Jesús es Dios. El orden de los factores, Él puede haber dicho aborrecido a mi Padre y a mí,
pero es que Él es Dios. Por eso dice, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Vieron y oyeron y aún así aborrecieron. Entonces, aborrecer es algo más que decir, yo odio a aquel, es darle la espalda. Miren, es pararme al frente del Señor Jesús y decirle en la cara, usted es un mentiroso, así haya venido. Usted es un mentiroso, así haya hablado. Usted es un mentiroso, así haya realizado obras. Y ahora para esta generación y para las que siguen, usted es un mentiroso, así haya resucitado. Usted es un mentiroso, así haya ascendido. Usted es un mentiroso, así esté sentado a la diestra del Padre. Usted es un mentiroso, así me haya dejado las Sagradas Escrituras para yo creer. Y no creo, punto. Hermanos, por eso el Señor Jesús dice, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¡Wow! Esto del aborrecimiento es cosa dura, pero estaba escrita en el Salmo 35, en el Salmo 69. Entonces, este versículo 25 es todavía más grave que todo lo grave que acabamos de ver. Mira lo que dice mi Señor, tu Señor, nuestro Señor. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, le dice a los judíos. ¿Y sabe qué dice la ley? Abro comillas, sin causa me aborrecieron. La ley se les dio para obedecerla y acatarla y la rechazaron. Él viene para cumplirla y obedecerla por ellos y lo rechazan. ¡Wow! Dan ganas de llorar en esta vida y en la venidera. Pero también hay un gozo grande y es, Señor, qué misericordia la tuya. Ahora sí podemos personalizar el asunto, haberme permitido creer. Yo te quiero dejar hoy con ese pensamiento. Sé que sufres, claro. Sé que tienes privaciones, claro. Sé que tienes tristezas. Amigos, es que si nos levantamos la enjalma nos veríamos las llagas. Pero sabes, qué gozo tan grande saber que esto es temporal. Porque el grave problema que teníamos hacia la eternidad ha sido resuelto. A veces no sabes qué orar. Yo te invitaría a que cuando ese chip te diga, no tengo nada por qué orar, empieces a agradecer y la gratitud me lanza inmediatamente a un mar de palabras dándole gracias a Dios, pero principalmente por esto. Te animaría a que en tu oración incorpores decirle, Señor, gracias por haber venido. Señor, gracias por haber hablado. Señor, gracias por haber hecho. Señor, gracias por tu palabra que me lo recuerda y me lo comunica. Señor, gracias porque estoy esperándote. Sea entre los que duermen, si te demoras otros siglos, o entre los que están vivos, si vienes en esta generación. Gracias por enseñarme a conocer al Padre, porque el que a ti te ha visto al Padre. Y Espíritu Santo, no te me escapas, tú eres Dios. Gracias porque gracias a ti tengo la revelación y la iluminación y la luz de la palabra. A ustedes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea la gloria y la honra por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén.